Hola a todos, bienvenidos al webinar que vamos a realizar donde haremos un ejercicio práctico que vamos a desarrollar a través de Global Suite, donde vamos a iniciar con todo lo relativo al riesgo operacional para terminar desembocando en la activación de un plan de contingencia. En el webinar me va a acompañar Martín López como Product Manager de Global Suite, quien además se va a encargar de desarrollar todo el ejercicio práctico. Como punto inicial, quería comentaros que, bueno, en el desarrollo de todo el webinar, en cualquier momento podéis plantearnos cualquier duda o consulta que os vaya surgiendo a través del apartado de preguntas que tenéis en el lado derecho del panel de GoToWebinar. Con lo cual, como os digo, desde cualquier momento podéis lanzar cualquier consulta que a la finalización del mismo trataremos de dar respuesta a todas y cada una de ellas. Si por un casual alguna de ellas se queda sin responder, no os preocupéis, que la idea sería que luego por correo electrónico os la podamos contestar con el mayor nivel de detalle posible, ¿vale? La idea es que no os quedéis ninguno con ninguna cuestión o duda sobre todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy. Con lo cual, bueno, os voy a pasar en primer lugar a presentaros de lo que es Audisec y Global Suite, si no nos conocéis. También, bueno, me presento yo, soy Javier Rosado, el director en Latinoamérica de Global Suite, y como os decía, junto con Martín López, vamos a desarrollar todo el webinar. En primer lugar, para los que no nos conozcáis, pertenecemos a la empresa Audisec, donde es una compañía que se encarga de la realización de diferentes servicios en materia de consultoría, auditoría, y luego tenemos como una de las principales líneas de negocio nuestro producto Global Suite, ¿vale? Todo ello al final lo enfocamos o está bajo el paraguas de lo que sería Global Suite Solutions. Con lo cual, bueno, pues vamos a tratar a través de este webinar de trasladaros esa experiencia que tenemos en relación a la gestión del riesgo operacional, evidentemente muy enfocado o muy orientado al sector financiero de seguros, que existe mucha regulación que obliga a esa gestión del riesgo operacional, a la gestión e identificación de eventos de pérdida y al tener una serie de planes de continuidad y planes de contingencia, pero evidentemente la gestión del riesgo operacional le aplica a cualquier tipo de compañía, con lo cual también cualquier tipo de industria, cualquier tipo de negocio le puede ser también de aplicación y por lo tanto queremos cubrir cualquier tipo de necesidad con o con diferentes ejemplos que iréis viendo con Martín, ¿vale? Entonces, como os decía, somos una empresa, tenemos varios años de experiencia ya en todos estos temas, no solo a nivel de riesgo operacional, sino en aspectos de continuidad de negocio, seguridad de la información, protección de datos personales, gestión de riesgos, con lo cual, bueno, pues ahí os trataremos de dar ese enfoque y cualquier otro apoyo o necesidad que podáis tener, estaremos encantados de poder ayudaros. El ejercicio práctico lo vamos a desarrollar a través de la propia plataforma, ¿vale? Es el enfoque que queremos darle, una forma muy ágil de poder ver de manera centralizada cómo a partir de la identificación de unos riesgos voy a poder llegar a activar finalmente mi plan de contingencia. Toda esa funcionalidad o todo ese ejercicio práctico lo vamos a enfocar dentro de lo que son el módulo de riesgos, para toda la parte de gestión del riesgo operacional y eventos de pérdida o incidencias, y por otro lado la parte de continuidad, para esa posibilidad que tenemos a partir de un incidente o un evento, activar un plan de contingencia, un plan de gestión de crisis, un plan de continuidad, lo que en cada caso pudiéramos llegar a necesitar. Con lo cual vamos a focalizarlo en esos dos sistemas que dentro de todo lo que es Global Suite, que podríamos cubrir toda la funcionalidad de un GRC y que también podemos desglosar o de alguna manera modular en la necesidad concreta que cada cliente pudiera tener. Con lo cual, para eso tenemos también módulos orientados a nivel de seguridad, con 27001, con temas de NIST o de cualquier otro tipo de normativa relacionada con la seguridad, temas de protección de datos personales, tanto el cumplimiento del reglamento europeo como normativas como la Ley de Protección de Datos en México, en Colombia, en Perú o incluso desarrollando la ecuatoriana que está en vías de salir. Tenemos un módulo para todo el cumplimiento normativo y legal, para poder tener un control a nivel de todo el cumplimiento de normativas que se tiene que llevar a cabo en una organización. Tenemos algunas soluciones ad hoc
para cumplimiento, por ejemplo, de temas de antisoborno, bajo la 37.001, de compliance penal, o incluso un módulo específico y de manera independiente, que sería el canal de denuncias. También hoy en día de gran utilidad a cualquier tipo de negocio. Tenemos la posibilidad de contar también con un módulo de auditoría. Vamos a ver precisamente hoy una parte de riesgos y una parte del módulo de continuidad. Pero aprovechando toda esa funcionalidad, toda esa gestión, mejor dicho, que tenemos de toda esa parte de riesgos, tenemos la posibilidad con el módulo de auditoría de planificar nuestras auditorías basadas en riesgos. Y a partir de ahí poder gestionar de manera adecuada nuestros papeles de trabajo, nuestros equipos auditores y poder gestionar las evidencias o hallazgos que podamos identificar de cualquier auditoría. Tenemos también la posibilidad de cubrir normativas como la de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, gestión de servicios de TI basados en la ISO 20000, en ITIL, o incluso temas de protección de infraestructuras críticas, que hoy en día también pues, son un punto muy importante a implementar por este tipo de organizaciones, que incluso en algunos casos tienen obligación por normativas y regulaciones locales que así lo exigen, y en otros casos pues, se aplican también como buenas prácticas para proteger las infraestructuras críticas de cada país. Entonces, como veis, el software es muy completo y hoy lo vamos a focalizar en esos dos puntos como ejercicio práctico, donde vamos a ver el enfoque de la gestión de riesgos, de alguna manera tomando como referencia el estándar de la ISO 31000, pero también considerando aspectos relacionados con las normativas locales de riesgo operacional que aplican al sector financiero, al sector asegurador, administradoras y fondos de pensiones, e igualmente, bueno, pues a estándares, como os decía, que son habituales de implantar en las organizaciones. Y por otro lado, el punto de vista de continuidad, donde evidentemente no veremos todo lo que sería una implementación de la 22301, pero sí considerando aspectos que también, dentro de lo que son las normativas de riesgo operacional, nos exigen en cuanto a los planes de continuidad o de contingencia. Y de ahí es por lo que os queremos mostrar ese caso práctico o ese ejercicio práctico, donde de una manera muy sencilla vamos a poder ir modelando todo eso. El ejercicio, que lo vais a ver con Martín, lo hemos dividido en tres fases principales, ¿vale? Donde, para que de alguna manera podáis saber el guión que vamos a seguir y no os perdáis en ningún momento, aunque Martín igual irá recapitulando e irá viendo o detallando cada uno de los puntos que vamos a ir viendo dentro de cada una de las fases. En un primer lugar, vamos a identificar o vamos a ver cómo identificar y evaluar riesgos con algún ejemplo de metodología, vamos a ver algunos ejemplos de riesgos y la idea es tener esa identificación inicial de riesgos que podemos incluso apoyar con sistemas como las encuestas, con lo cual va a ser una forma muy sencilla de poder llevarlo a cabo. De ahí vamos a pasar a ver cómo identificar o cómo poder modelar una gestión de incidentes o incluso una gestión de eventos de pérdida con las diferentes cantidades o montos de la pérdida que se genera y cómo esta también está relacionada o vinculada con los riesgos que previamente hemos definido. La idea es que veáis que todo está muy relacionado. Y de ahí vamos a ver la posibilidad también de cómo, ante un incidente que se está materializando, que nos puede estar generando una pérdida con el correspondiente registro de evento de pérdida que podamos realizar, y cómo en paralelo también se va a poder estar realizando la activación de un plan de contingencia determinado. Con lo cual, Martín se va a encargar de ir desarrollando todos esos puntos de manera práctica a través de la plataforma Global Suite. Por supuesto, cualquier duda o consulta que podáis tener, como os decía, a través del apartado de preguntas, nos las podéis ir realizando y a la finalización nos encargaremos de contestarlas. Muchas gracias y doy paso entonces a Martín. Muy bien, muchas gracias, Javier. Vale, perfecto. Bueno, pues en este caso, ya basándonos en el ejercicio que había comentado Javier, os presentamos Global Suite, que es la plataforma a través de la cual vamos a realizar el ejercicio práctico. En este caso, como bien había comentado, es una herramienta modular, es una herramienta web, por tanto simplemente necesitaremos un navegador para poder acceder a ella. Y en este caso nos va a permitir ir navegando por una serie de menús, además con una gran parametrización que se adapta a los diferentes tipos de metodologías de las compañías o a los diferentes sectores, ¿vale? Nosotros, como bien había comentado Javier, hemos hecho un ejemplo orientado a ese sector, a un posible sector financiero, de bancos, de aseguradoras, y hemos basado una serie de procesos para ir gestionando
pues los procesos que tendría el banco, la estructura inicial que dispondría, con esos servicios o productos inclusive, pasar de ahí a ese análisis de todos los riesgos que pudieran producirse en el conjunto de procesos, servicios de la compañía, y finalmente pasar al día a día, a esa gestión, a esa mejora continua, no solo con los planes de tratamiento, planes de acción, sino también con la posibilidad de gestionar en tiempo real cualquier tipo de incidencia, cualquier tipo de evento de pérdida y de todo ello activar un plan de contingencia. Vale. Entonces, la estructura del sistema, bueno, está en este caso orientado a un sistema de gestión que es muy intuitivo a la hora de que te permite ir implantando y gestionando tu sistema de izquierda a derecha y de arriba a abajo para no perderte las diferentes opciones. Hoy, concretamente, dentro de la parte de inicio, vamos a ver la opción de procesos, ¿vale? Como había comentado, al ser la herramienta parametrizable y adaptable a las diferentes compañías, en este caso nos va a permitir modelar cuáles son los diferentes procesos de la compañía, también del mismo modo en la opción de catálogo de servicios, aquellos servicios o productos, y no solo eso, sino incluso nos va a permitir definir, como hemos hecho en este caso, tenemos esa posibilidad de ir definiendo los servicios de una empresa, como hemos hecho aquí, debajo los procesos dependientes, o incluso llegar a más nivel de detalle con macroproceso, proceso, subproceso, de esta forma. ¿Vale? Entonces, la idea es basar y definir cómo es nuestra compañía. Una vez que hemos identificado este proceso, que sería la fase 1 junto con lo que vamos a llevar a cabo ahora, que es la identificación y evaluación de los diferentes riesgos, ya tenemos la base de partida y dentro de la opción de análisis vamos a poder identificar nuestro análisis de riesgos. En este caso, como vemos en las diferentes compañías, a día de hoy no solo tenemos una serie de riesgos operativos, también tenemos otros análisis de riesgos en materia de continuidad, de seguridad o en otros términos, ¿vale? Y en este caso con la plataforma lo podemos llevar de forma totalmente integrada o de forma individual cada uno de ellos, ¿vale? En este caso, para el ejemplo, lo hemos basado en un análisis de riesgos operativos donde podremos identificar de aquellos servicios, procesos, productos de la compañía, como digo, lo podemos hacer al nivel de detalle que queramos y al nivel de jerárquico que queramos, vamos a identificar, como ocurre en este caso, ese conjunto de procesos que tiene la organización. Concretamente, bueno, vamos a acceder en este caso a uno que sería de pago móvil, ¿vale? En un sector bancario. Y lo que identificamos es un panel donde aparece esa identificación de riesgos que pudieran afectar al proceso de pago móvil, en el cual nosotros tenemos todo ese detalle de posibles riesgos, aquellas causas y la metodología que hemos utilizado para la evaluación de todos ellos. ¿Vale? En este caso, bueno, podríamos ponernos en un ejemplo de ciberataque, un posible riesgo, con esas causas, con los responsables del riesgo que podríamos definir. Como decía, la metodología es un ejemplo que nosotros hemos identificado, pero que totalmente se puede parametrizar a través de la propia plataforma. En este caso, para el ejemplo, lo que tenemos es este ciberataque en el cual hemos identificado una serie de niveles para el impacto, unas probabilidades y concretamente, pues ese ciberataque podría afectarnos en el impacto de una forma muy alta, en la probabilidad muy baja y de forma automática el sistema ya nos está dando un riesgo inherente que tenemos dentro de la compañía respecto a ese posible ciberataque. Del mismo modo, en este panel podemos ya ver información de todo el detalle de no solo los riesgos del proceso, sino el detalle de cada uno de estos riesgos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver esos controles o planes de acción que tenemos y que estamos mejorando o mitigando esos riesgos de la compañía, controles que ya están implantados, es decir, para este ciberataque tenemos un conjunto de controles, como es la deslocalización de la producción, escenarios de contingencia, definición de procesos de comunicaciones ante crisis y una evaluación del mismo modo para estos controles donde, como digo, podemos parametrizar y adaptar a la metodología que utilicemos y nosotros hemos definido esa efectividad de los diferentes controles que nos van a ayudar a poder ir mitigando nuestro riesgo y obtener esas columnas, esas series de impacto residual, probabilidad residual y finalmente un nivel de riesgo residual que sería cómo estaría a día de hoy la compañía. ¿Vale? En este caso también nos va a permitir, incluso la herramienta vendrá precargado con todas esas tipologías, en este caso un poco basadas en Basilea, pero podríamos tener algunas otras o caracterización o agrupación de riesgos propia. Y nos va a permitir ayudarnos de la plataforma para automatizar todo el proceso de identificación de los riesgos. ¿Cómo lo haría? Como ha comentado mi compañero Javier, sería a través de esas encuestas, ¿vale? Son formularios que nosotros enviamos al correo electrónico de un responsable del área, por ejemplo, de pago móvil, como estábamos comentando,
y nos van a permitir que esta persona complete la ficha diciendo o completando, incluyendo todos los detalles respecto a las preguntas que nosotros hayamos identificado. Y nos podría identificar qué impacto tiene, qué probabilidad, nos podrá dar de alta estos controles. Esto nos permite ahorrar muchos recursos, nos permite automatizar todo nuestro proceso e incluso nos da la posibilidad de tener esa trazabilidad de qué persona, de qué responsable de las diferentes áreas, procesos, etcétera, nos ha identificado concretamente los impactos, las probabilidades o cualquier otro término de valoración que nosotros queramos preguntarle. De este modo, del mismo modo, las revisiones de los controles, con las evidencias, con los planes de acción para ver si se están completando, también las podríamos enviar de esta misma forma a través de las encuestas. Entonces, en esta vista lo que tenemos es cómo se encuentra nuestro proceso de pago móvil, qué riesgos nos pueden afectar en este caso y concretamente, bueno, podría mostrar otro ejemplo de otro posible riesgo que pudiera ser, sobre el cual vamos a ir trabajando las siguientes etapas, sobre una incidencia o indisponibilidad que hubiéramos tenido sobre algún o debida con algún suministrador o algún proveedor. En este caso, del mismo modo, nosotros hemos ido evaluando, el riesgo no es demasiado alto, tenemos en una única vista, como decía anteriormente, todos esos planes de acción, controles implantados que ya tenemos a día de hoy, e incluso todos los KPIs y KRIs que me van a permitir medir y evidenciar estos riesgos o la mejora en el trabajo continuo de la compañía en este aspecto, nos va a permitir ya identificarlos y relacionarlos directamente con esas incidencias y que luego podremos ver un mapa general para hacer informes a la dirección, para detallar en cualquier caso, a través de la opción, en este caso de la vista de scorecard que tenemos en la parte superior, ese cuadro de mandos. Por otro lado, y también muy importante, ir enlazado con lo que veremos a continuación, es que nos va a permitir ver en cualquier caso qué actividades, ¿vale? Lo denomina tickets de formas genéricas, pero qué actividades están relacionadas con este riesgo. ¿Qué pueden ser actividades? Por ejemplo, tenemos aquí una serie de incidencias, una serie de eventos de pérdida que hemos tenido debido, en este caso, a que se ha producido o se ha efectuado, nos pueden dar pie a que el riesgo se haya materializado dentro de la compañía. Entonces aquí tenemos algún ejemplo que, como digo, ahora detallaremos, de un fallo de una aplicación, que es una incidencia que se produjo, ¿a qué es debido? Bueno, pues a problemas con el suministrador, por tanto, ya tenemos esa posibilidad de llevar relacionado nuestros riesgos y todo lo que se vaya produciendo en esa mejora continua, en esa evaluación o revisión diaria y gestionándola en tiempo real, ¿vale? Entonces, en este caso tendremos esa vista genérica donde podemos ir generando, viendo cómo se encuentra la compañía y los posibles sucesos que ocurran en cada caso. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de obtener, por supuesto, los resultados, los informes, los gráficos, además parametrizables, para ver el mapa de calor de la compañía, como tenemos en este caso, definir nuestro apetito de riesgo, nuestro nivel de riesgo aceptable. En este caso, toda esa información ya nos la va a proveer el sistema, vamos a poder ver históricos, vamos a poder filtrar por diferentes procesos para ver mapas de calor filtrados y en este caso en la parte inferior también tenemos el detalle, como ocurre en este caso, de que la herramienta nos muestra el conjunto de procesos que hemos analizado, como ocurre en este caso el de pago móvil, que era donde nos estábamos centrando, y vemos el detalle de todos aquellos riesgos que tenemos, con las tipologías de riesgos, controles que tenemos, ya nos aparece ese nivel de riesgo residual y de esta forma la herramienta nos va a permitir tener esa mejora continua, que es en lo que nos ha ayudado y nos permite de ver, una vez que hemos visto estos resultados y hemos mostrado a la administración, a la dirección, mejor dicho, cómo nos encontramos en materia de riesgo e incluso poder identificar no solo a nivel de proceso, servicio, etcétera, sino categorizar nuestros riesgos, ¿vale? En este caso nos permite ver más información de estas gráficas y el detalle, como decía, de no solo ver, sino aquí orientado un poquito a Basilea, a las tipologías de riesgos o eventos de pérdida que podamos tener, nos va a permitir ver qué riesgos tenemos de fraude interno, de fraude externo, de relaciones laborales, cómo nosotros hayamos ido categorizando los diferentes riesgos. Entonces nos va a permitir obtener todos esos resultados, ver los puntos más críticos, donde tenemos que seguir mejorando y como al final la herramienta lo que nos permite es automatizar toda esa mejora continua, dentro de la opción de gestión de riesgos, lo que nosotros vamos a seguir haciendo es mejorar el día a día, mejorar, en este caso, esos resultados que hemos obtenido y que tenemos siempre disponibles y actualizados en la opción de evaluación de riesgos y que podemos descargar, por supuesto. Ya la herramienta nos muestra en esta parte de gestión de riesgos
qué riesgos de la compañía no superan el nivel que nos hemos marcado, ese nivel de riesgo aceptable, que serían este conjunto de riesgos como huelga del personal, como presiones sindicales, etcétera. ¿Y cómo estamos trabajando en ello? Lo que estamos haciendo es identificar dentro de la parte del plan de tratamiento aquellos controles que estamos mejorando dentro de la compañía para mejorar su eficacia o su efectividad, y además controles que no existían los estamos implantando. Y no solo nos quedamos en el proceso de documentación, sino que también podemos identificar las tareas internas con responsables, con plazos, con alertas, para ir implantando, ir identificando inicialmente y luego implantando dentro de la compañía todos esos controles y tener de este modo, como decía, esas alertas, ese feedback de cómo se va avanzando a través de las encuestas. El responsable del control nos irá diciendo si se ha completado la tarea, si ya cumplimos con este control, qué problema ha habido, recursos, etcétera. Todo de una manera centralizada, ¿vale? De esta forma. En este apartado, tal y como estamos, como digo, esa mejora continua, ese proceso, esa sería la fase 1, esa identificación de los diferentes riesgos, y lo que vamos a ir ahora es a la parte de gestión, esa segunda fase, con la parte de gestión de incidencias y eventos de pérdida. Para esta fase nos iríamos a la pestaña de gestión. En este caso, en el día a día, nosotros, como decía, vamos a ir mejorando nuestros planes de tratamiento, vamos a ir viendo el resultado de todos esos análisis o revisiones que mandemos a través de las encuestas o lo hagamos de forma manual teniendo reuniones presenciales, pero también nos va a permitir, bien a través del canal de denuncias, bien a través de esta sección de incidencias y problemas, nos va a permitir dar de alta sucesos que ocurran o que se detecten dentro de la compañía, ya puede ser a través de un tercero, ya puede ser desde la persona directa que lo ha identificado, un conjunto de incidencias como puede ser rescuadres de cuentas, brechas de seguridad, ciberataques o como ocurre en este caso, además comentar que es parametrizable toda la vista, nos permite dar de alta lo que hemos hecho en este caso, una incidencia. ¿Cómo lo hemos hecho? Simplemente hemos añadido un nuevo registro, como decía, la plantilla es parametrizable y ya nos permite ver que hemos identificado un fallo en una aplicación para la gestión de cuentas de nuestros clientes, ¿vale? Dentro del banco, y que concretamente vemos que desvía cierto dinero a unas terceras cuentas. Entonces, de esta forma, nosotros categorizaremos nuestra incidencia, como digo, con todos los niveles de detalle que queramos y que tengamos incorporados dentro de nuestra metodología. Vamos a identificar qué comité o qué responsables se van a encargar de gestionarla. Podremos definir un workflow automático para que vaya haciendo los avisos y pase por los diferentes estados. Y como ocurre en este caso, ya hemos identificado que tenemos que afecta al servicio de banca digital, al de cuentas y tarjetas, que en este caso es problema de un suministrador o un proveedor que nosotros tenemos. Aquí tenemos toda la ficha para contactar con él, para iniciar alguna acción legal o en materia de cambios para solicitar otro proveedor, por ejemplo. Y en este caso, lo que hemos identificado es que había un empleado descontento dentro de la otra compañía, todo el proceso que llevemos de gestión de esta incidencia. En este caso, podemos, como he dicho, ir pasando por diferentes fases o etapas dentro de la gestión de la incidencia. Hemos identificado que aquí diferentes usuarios han participado y ha habido una reunión del comité, se identifica que ha sido un fallo intencionado y se ha decidido, viendo la gravedad del incidente, por un lado, registrar ese evento de pérdida, ¿vale? Para poder detallarlo e investigar sobre ello, y por otro lado, activar el plan de contingencia. Entonces aquí tenemos los dos puntos que derivaríamos. Por un lado, lo que tenemos en esta parte inferior es, bueno, más detalles sobre la plantilla y que en este caso nos van a permitir activar esa gestión o ese plan de contingencia, que lo voy a hacer de modo simultáneo. Por un lado, nosotros analizando el incidente, hemos identificado que tenemos una serie de pérdidas reputacionales o unos criterios en cuanto a pérdidas económicas, pérdidas de beneficios, ¿vale? Que son descripciones que nosotros hemos ido con un trabajo anterior, con una serie de planes de continuidad y planes de recuperación que tenemos identificados. Hemos definido una serie de criterios y automáticamente Global Suite, en este caso en la herramienta, nos permite activar un conjunto de planes que coinciden con esos criterios que nosotros hemos metido en nuestra incidencia. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar, simplemente el responsable de la gestión de incidentes daría de alta su incidencia y una vez que llega a esta sección ya tendría fácilmente la activación de esa crisis que en este caso ya la he activado. Por un lado, hemos dejado esa crisis para activándose con las alertas, las llamadas, ahora entraré más en detalle,
para esa fase 3. Y por otro lado, de forma simultánea, nosotros hemos abierto un evento de pérdida que lo tenemos aquí identificado, ¿vale? Que está en proceso de investigación, lo hemos dado de alta desde la propia incidencia. Ahí vemos todo ese hilo donde tenemos los riesgos, donde tenemos las incidencias y todo relacionado con los planes de contingencia, etcétera. Ahora estoy en el evento de pérdida, como digo, por un lado ya está activándose ese plan de gestión de crisis y aquí estamos dando de alta con otra serie de comités, con otra serie de responsables, la gente de riesgo operativo, se va a encargar de ver esa pérdida que hemos obtenido debido al fallo intencionado de la aplicación. ¿Vale? Aquí vemos otra plantilla, como digo, es totalmente parametrizable, identificamos esos inicios del evento, el descubrimiento, la fecha de registro y vamos a ir categorizando del mismo modo nuestro evento de pérdida con ese carácter del evento, el tipo de evento, además, como digo, vendrá precargado con las opciones que nosotros consideremos, las líneas de negocio que se van a ver afectadas o los servicios, productos o procesos. Del mismo modo ya hemos identificado aquí el software development, que es la empresa que nos ha producido, que está relacionada con el error. Y no solo eso, sino que vamos a poder seguir detallando nuestro evento de pérdida y un punto muy importante es la parte de costes. Aquí vamos a identificar todo el detalle de con qué divisa ha sido, si se produce algún cambio del monto en función de la divisa en la que nosotros realizamos el cálculo y aquí automáticamente con las fórmulas que nosotros hayamos definido vemos un ejemplo donde tenemos pues, una pérdida de cierta cantidad, una cuantía directa recuperada, un porcentaje que tenemos nosotros de seguro para la recuperación en caso de que nos falle algún suministrador, ¿vale? Y del mismo modo ya vemos qué cuantía final hemos obtenido debida a todos los cálculos o a todos los avances o fórmulas que tengamos definidas. Entonces, tenemos la posibilidad de llegar al detalle que queramos. En este evento de pérdida hemos visto esa cuantía de $250.000 en este caso. Y si bajamos, tenemos la posibilidad de ir dividiendo esa cuantía total de $250.000 no solo en una cuantificación, sino en diferentes, ¿vale? Por conceptos, por línea de negocio, entonces tenemos esas dos posibilidades, en este caso está de una única forma, y debajo esos recuperos que hemos obtenido, ¿vale? Para tener esa cuantía final, disgregarla o separarla en todas las líneas que queramos para, en este caso a modo organizativo, poder sacar resultados adicionales de gráficos, lo vamos a poder gestionar. Del mismo modo, ¿vale? Este evento de pérdida se iría gestionando, como digo, tendrá plazos que podremos alertar y parametrizar, tendrá un workflow para seguir avisando a los diferentes responsables o escalarlo en cualquier caso. Y del mismo modo, también nos permite identificar, es importante, los riesgos que teníamos nosotros identificados en esa parte de análisis, nos va a permitir asociar los diferentes procesos que se han visto afectados por este evento de pérdida y concretamente de todos los riesgos que tuviera, en este caso, cada uno de esos procesos, nos va a permitir identificar concretamente a cuáles afecta. Entonces aquí tenemos ese detalle de que me afecta a incidencias o indisponibilidad de suministradores concretamente y vamos a llegar un paso más aún con el hecho de que debido a una incidencia o debido a un evento de pérdida que se haya producido o a ambos, tenemos la posibilidad de realizar una simulación de riesgos. ¿En qué consiste una simulación de riesgos? El sistema nos permite, de toda la evaluación de riesgos que teníamos anteriormente, por ejemplo, en el proceso de pago móvil, hemos visto con anterioridad en la parte de análisis que teníamos categorizados qué impactos teníamos, qué probabilidad, nos daba finalmente un riesgo residual. Pues del mismo modo nosotros vamos a ver todos esos datos de ese trabajo diario y debido al evento, al incidente, al suceso que se ha producido, nosotros podemos variar nuestro análisis de riesgos. Entonces aquí vemos cómo nos ha afectado a ese riesgo de incidencia o indisponibilidad y ya lo vemos en rojo porque me ha cambiado el impacto, me ha cambiado la probabilidad y del mismo modo podría haber cambiado cualquier otro riesgo o criterio y el sistema me va a permitir rediseñar o redefinir, en este caso, mis riesgos orientados a estos procesos que han tenido relación con el suceso para que mi análisis de riesgo, si yo lo quiero, no solo sea una simulación, sino que se aplique y tengamos de ese evento o de esa incidencia automáticamente una modificación de nuestro análisis de riesgos y las medidas que conllevará, ¿vale? Con el hecho de a futuro añadir nuevos controles, etcétera. Todo ese proceso lo vamos a ir gestionando y, como digo, esta gestión del evento de pérdida seguramente no sería algo inmediato, llevaría un conjunto de días hasta que recuperáramos todo el dinero, hasta que fuera totalmente efectivo. Entonces, dejaremos este proceso ahí abierto hasta que finalmente se finalizase, ¿vale? Y por otro lado, como habíamos hecho antes, teníamos esa incidencia, ¿vale? De la cual nosotros habíamos activado un plan de contingencia, ¿vale? Ya pasaríamos esa fase 3,
donde lo que vamos a identificar es, nos vamos a ir a la opción de gestión de la crisis, y en esta vista el sistema nos va a permitir ver qué crisis hemos ido activando, se han activado, por qué, quién es el coordinador, la detección, quién es el comité encargado, en qué estado se encuentra. Entonces, directamente desde ese evento de pérdida, desde esa incidencia, vamos a poder activar, como ocurre en este caso, el plan de crisis avanzada por suministradores, ¿vale? Y cuando yo la selecciono, lo primero que nos aparece es fundamental, un cuadro de mandos en el cual nosotros vemos en tiempo real cómo está mi plan de contingencia. Es decir, primero tenemos identificado qué impactos estamos recibiendo o está recibiendo la compañía respecto a la reputacional, a económico, a beneficios y qué nivel tienen de criticidad. Nos permite ver ya en un panel todos aquellos miembros o personas, números de teléfono importantes que debemos tener a mano para ver cómo va avanzando y cómo se está subsanando este incidente que se ha producido. Nos va a permitir ver el objetivo, en este caso, como hemos dicho, era un problema con una aplicación de la compañía que estaba desviando cierto dinero. El objetivo que va a ser reducir el impacto sobre las cuentas de clientes, que eran los principales que teníamos afectados, reanudar el servicio de forma correcta, es decir, intentar dar una solución a esta aplicación, bien con una aplicación adicional de otro proveedor, bien solucionando la del proveedor que ya teníamos, minimizar, por supuesto, también las pérdidas económicas al final del evento, ¿vale? Y, por supuesto, reducir el impacto de la imagen. Al final, ahora veremos cómo todo esto lo vamos a ir desgranando. Estos son los objetivos generales de mi plan de contingencia, donde en tiempo real, como decía, voy a ver qué proveedores se han visto afectados en este caso, ¿vale? Qué stakeholders, personas interesadas, clientes, etcétera, se han visto identificados, pues todos nuestros clientes de banca online, los accionistas, todo el detalle que queramos identificar en cualquiera de ellos, lo vamos a tener. Y no solo eso, sino vamos a ver punto por punto qué actividades se están realizando, como ocurre en este caso, pues están haciendo una recuperación de las pérdidas, se está en materia económica, lo que estamos haciendo es identificar, por un lado, realizar una parada del servicio de la aplicación y, por otro lado, realizar un comunicado con el proveedor, ¿vale? Todas esas tareas que nosotros estamos realizando de forma simultánea o escaladas, las vamos a ver desde este panel general, y el detalle concreto en cada uno de los casos lo vamos a ver en esta opción de planes, donde vamos a ver muy claro que debido a la activación, en este caso, de la crisis, nosotros aquí tenemos un panel general donde, como decía, todo esto lo vamos a tener automatizado con el fin de que, activando el plan que tenemos, el plan de contingencia, hemos activado un plan de continuidad que es para dar continuidad al servicio de cuentas y pagos online, y por otro lado hemos activado un plan de recuperación, en este caso del servicio de cuentas y pago móvil. Entonces, en este caso, dentro de la propia gestión de crisis, en la parte inferior nos aparecen todas las tareas con nombres y apellidos, con tiempos que tenemos límite para ir evaluando e ir realizando cada una de estas tareas. La herramienta va a lanzar todas las alertas, va a lanzar los recordatorios, y nosotros simplemente, en este caso, las personas que tengan que trabajar en las diferentes tareas irían actualizando cierta información, y desde un panel general vamos a ir viendo cómo, pues primero lo que ha hecho es realizarse una parada del servicio, para eso se ha avisado a sistemas la tenía que realizar en 30 minutos y lo ha hecho en 1 hora o no, aquí ya nos va a avisar el sistema de si los tiempos se están cumpliendo, o incluso si tenemos SLAs firmados, la herramienta ya puede estar trabajando en no superar esos SLAs, ¿vale? Esos tiempos máximos, el MTPD, materia de continuidad, o el RTO, ¿vale? Esos límites que podemos llegar a incluso analizarlos a través de un vía, de tenerlos analizados dentro de la plataforma. Ya el sistema me va a ir alertando de aquellos puntos críticos, de aquellos puntos que no debemos fallar, por decirlo así, para seguir viendo el avance de la gestión de esta incidencia. Entonces, como digo, primero el sistema se encargó de realizar el corte, simultáneamente hubo una reunión del comité de continuidad para tomar la decisión de si se reactivaba la aplicación que ya existía, o se cambia y se intenta ver la viabilidad de activación de un nuevo suministrador. ¿Vale? Entonces, de esta forma vamos viendo cómo se van completando, tareas inesperadas, qué incidencias se han producido, todo ese detalle del avance o puntos de control para saber que efectivamente todas estas tareas habrá un responsable, una vez que se cumplan y se están en tiempo o forma, lo podremos identificar, o en caso de que haya que escalar el plan y tener uno más severo que tengamos que activarlo, lo podremos hacer sin ningún tipo de problema. Entonces,
Aquí identificaremos, como digo, hemos pasado desde esa incidencia, por un lado el evento de pérdida ya se está gestionando de una forma paralela y de una forma al final sería con un mayor tiempo, pero los planes de continuidad para dar este servicio y que los clientes o bien a proveedores no superemos el SLA firmado, para los clientes que no tengamos tantas pérdidas respecto a clientes ni en imagen. Entonces, aquí hemos visto cómo se van completando todas las tareas, las verdes que están completadas, las naranjas que son tareas inesperadas, y luego, como ocurre en este caso, para el tema de la imagen, vamos a realizar un comunicado del suceso a los clientes, hay una reunión de la dirección y marketing para definir ese mensaje, lanzamiento del comunicado. Entonces aquí hemos ido definiendo todas esas tareas. Como digo, no solo tenemos la identificación de las tareas, sino tenemos en esta vista un control de resumen que es muy útil porque nos va a permitir ver, como digo, además en tiempo real, qué tareas de todas las que hemos identificado y como digo, están automatizadas, tenemos el porcentaje total del progreso respecto a nuestra gestión de crisis, ¿vale? Hemos ido viendo qué tareas están dentro de plazo, cuáles están fuera de plazo, cuáles concretamente en función del total, en función de algunos criterios o secuencias que hayamos ido marcando, toda esa información la vamos a obtener. Del mismo modo, más indicadores, sobre todo este punto también importante respecto al plan de recuperación de desastres, ¿vale? Para intentar ver que efectivamente ya nos hemos recuperado al suceso que se ha producido, sea del tipo que sea. Y en este caso ya podemos ver tiempos, ¿vale? Comentar también que la herramienta te permite hacer una simulación, pero en este caso real, lo que hemos hecho es ver cuándo se inició concretamente, cuál es la fecha prevista para fin, el día 26, ahora explicaré por qué tantos días. Por otro lado, vamos a ver qué retraso de todos los tiempos estimados ya estamos llevando a cabo, cuál es la duración total, la duración sin descansos, duración de tareas específicas. Es decir, aquí vamos a tener todo el detalle y del mismo modo los seguimientos de todo lo que se haya ido realizando. Es decir, solicitud que se ha recibido, tenemos este problema, hay que solucionar esto, hay que contactar con el proveedor. Todo ese detalle lo vamos a ir teniendo. Tenemos aquí una serie de incidencias que la compañía no puede contactar con la compañía suministradora. Y del mismo modo, en la parte inferior, vemos ese detalle de esa recuperación que nosotros estamos realizando, que tenemos ese RTO, como comentaba anteriormente, que es el tiempo límite que tenemos para recuperar el servicio, para dar la continuidad a ese servicio, ¿vale? El límite que tenemos fijado, bien por los SLAs o por los detalles que tengamos identificados respecto al impacto que nos supondría si lo superamos. Y luego en el detalle, pues vamos a ver todos esos puntos de control para saber si efectivamente se está cumpliendo, está todo bien, vemos el progreso de todas esas actividades genéricas, la parada del servicio y corrección del incidente está al 100%, ha habido un retraso de 6 horas, pero está al 100%. Comunicación del suceso también se ha producido, en este caso no ha habido retraso, y ahora lo que estamos es en una tercera fase con el análisis del evento y medidas que vamos a tomar o que vamos a llevar a cabo pues para toda esa gestión, esta para la parte de que nosotros vamos a dejar ciertos días hasta que se cierre este plan de contingencia para ver finalmente todo ese resumen y poder identificar los eventos de pérdida reales que hemos obtenido. Entonces, por un lado, ya hemos solucionado los problemas más críticos de reactivar el servicio, de comunicar a los clientes, de sacar una nota de prensa para esa pérdida de imagen y del mismo modo, bueno, del propio sistema vamos a poder obtener conclusiones de cambios de proveedor, de no conformidades, de todo ese detalle que podamos ir obteniendo y, por supuesto, ese panel general que nos va a permitir ver simplemente de un vistazo de el 92% está de las diferentes tareas que ya estaban predefinidas para mi plan de recuperación de desastres. Vamos a tener el plan de contingencia, vamos a ver cuáles ya están al 100%. En este caso nos queda ese análisis de los eventos de pérdida que hemos obtenido y que nosotros hemos dado un margen de 10 días para recuperar todas las pérdidas que hemos tenido, obtener de los seguros la respuesta, etcétera, hablar y pedir responsabilidades al suministrador. Todas las diferentes tareas que se puedan alargar, podemos hacer incluso separar diferentes planes para, por un lado, tener el tiempo máximo de esos planes críticos que había que reanudar de inmediato y, por otro lado, llevar esa gestión del evento. Pero bueno, aquí hemos querido en este ejemplo dejar ligado todo el proceso desde inicio a fin y aquí tendremos todas esas incidencias que se hubieran producido en cualquier caso para ver esos tiempos, esos detalles. Entonces, bueno, la idea dentro del sistema es eso, esa posibilidad de tener nuestra mejora continua, nuestros procesos bien identificados, poderlos hacer a través de encuestas y actualizarlos, tener ese análisis de riesgos también que nos va a permitir
obtener los resultados, sacar los informes, estar un poco seguros de la forma de trabajo y de una forma automatizada, al final todo centralizado dentro de una herramienta. Y una vez que se produce un suceso, como había comentado, nos va a permitir obtener y tener realmente atado ese proceso, ¿vale? Y luego obtener resultados, es decir, poder mejorar, hacer esas simulaciones, ver y sacar informes respecto, por ejemplo, los eventos de pérdida. Aquí tenemos la posibilidad de ver todos los eventos de pérdida que se hayan producido dentro de la compañía, con las cuantías, podremos mostrar gráficas parametrizables donde nosotros podríamos identificar, vale, dentro de la compañía se han producido este mes 3 eventos de pérdida, han sido relacionados con fraude externo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir mejorando esos controles, es decir, todos estos KPIs que podamos ir incorporando, bien sea a través de las gráficas de eventos o bien sea los parametrizados en la opción de cuadro de mandos. Aquí vemos cómo hemos tenido una serie de incidencias abiertas, hemos visto el detalle de que de fraude interno ha habido una en septiembre, ha habido 2 en este caso. Vamos a ir viendo los puntos críticos por tipologías, como digo, esto es parametrizable. Y no solo eso, también vamos a poder obtener los resultados en materia de comparativa de pérdidas respecto a las recuperaciones, ¿vale? Pues la pérdida, la cantidad del evento inicial que habíamos obtenido era de $1.700 y finalmente con todo lo que hemos ido recuperando, al final la pérdida ha sido de 444.000 respecto a este evento. Como digo, cálculos que podemos ir parametrizando, que podemos ir definiendo o incluso otro tema, todo aquello que hayamos podido recuperar a través de los seguros. Entonces, el ciclo, espero que haya quedado claro, si no ahora lo detallaremos en el resto de casos, era, tal y como hemos comentado, esa parte de en el día a día con nuestros inicios, en la parte de inicio con los procesos, en la parte de análisis para tener nuestra identificación de los diferentes riesgos y poderlo hacer, aprovecho y lo comento, a través de las encuestas, ¿vale? Un caso que también nos podemos encontrar es toda esa reevaluación o revisión de controles, ¿vale? Nosotros podemos tener o lanzar un conjunto de encuestas a los diferentes responsables de los controles, si lo queremos orientar y estructurar, por ejemplo, al responsable del proceso de pago móvil, yo le voy a enviar todos los controles que tenemos identificados respecto a este proceso. En este caso, pues la implantación de la política de almacenamiento, plantear una escena de disponibilidad de un suministrador crítico, subcontratar una empresa especializada y nos va a permitir evaluar, documentar en formato texto y no solo eso, sino que dentro de esta vista, como vemos ahora mismo está en segunda línea de defensa, es la que se está encargando de revisar este punto. La primera línea habrá completado su información, la segunda línea revisará y lanzará hacia atrás de nuevo este detalle o lo pasará a una tercera línea de defensa. Todo eso lo vamos a poder automatizar y de esta forma siempre vamos a tener esa trazabilidad, que es un punto también importante, esa buena práctica en este caso, y que nos va a permitir también, como decía, incluir las propias evidencias con la documentación concreta y específica o todos los detalles de lo que se ha ido modelando. ¿Vale? Sin necesidad, en este caso, estas encuestas de tener usuario a la plataforma, sino que se conectarían a un enlace. Entonces, de esta forma, iremos pasando por los diferentes estados hasta llegar a esa tercera línea de defensa y las encuestas, una vez que están ya completadas, revisadas, etcétera, simplemente con darle al botón de finalizar y consolidar, toda esta información se carga automáticamente en nuestro análisis de riesgos. Entonces, para toda esa identificación, para toda esa fase 1, es una parte muy importante, una parte que ayuda mucho a esa automatización y luego en el resto de etapas con esa posibilidad de crear nuestros planes de recuperación, nuestros planes de contingencia en general, ¿vale? Esa gestión de la crisis y poderlo ligar a esas incidencias o esos eventos de pérdida que hemos obtenido, ¿vale? Del mismo modo lo podríamos haber obtenido, como había dicho, a través de un canal de denuncias, a través de una no conformidad, ¿vale? También nos permitirá la herramienta llevar los requerimientos en la auditoría, tener esas no conformidades y de una no conformidad, de una acción que nos hayan propuesto, hemos descubierto o se ha identificado un posible incidente. Entonces, toda esa trazabilidad bidireccional la podemos llevar y, por supuesto, como hemos identificado, gestionar en tiempo real el propio suceso, ¿vale? Para tenerlo lo más atado posible. Y bueno, en principio sería la herramienta, bueno, es muy completa, modular y habría otras muchas opciones que complementarían, que nos ayudarían a automatizar todo el proceso, pero en el ejercicio de hoy más práctico lo queríamos orientar de ese modo, ¿vale? Ver casos concretos donde nosotros hemos pasado desde el proceso, el análisis, esa situación actual y luego un suceso, un incidente que de pronto se ha identificado y que le hemos dado, por un lado, una gestión en materia de eventos de pérdida y por otro lado con el plan de contingencia para, por supuesto, recuperarnos y tener las menores pérdidas posibles.
¿vale? Entonces, de ese modo lo hemos identificado. No sé si por parte de Javier algún punto adicional, ¿queréis comentar algún detalle más? Nada, muchas gracias, Martín. Quedó todo muy claro en el ejercicio práctico, con lo cual vamos a pasar al turno de las consultas, que ya tenemos varias a través de este apartado que os decía, con lo cual los que también queráis hacer ahora alguna, a través de ese apartado podéis ir haciéndolas, ¿vale? Entonces, bueno, mira, si quieres esta primera la contesto yo, Martín, que va más orientada por la parte comercial. Okay. A ver, nos escriben y nos dicen: hola, les escribo desde Argentina, me gustó mucho y quedé interesada en conocer los costes y prestación del servicio, así como si existe la posibilidad de tener un acceso demo. Vale, pues bueno, efectivamente ahí no, por nuestro lado no, por supuesto encantados de poder ofreceros o prestaros el servicio, ¿vale? No sé si os lo comenté al inicio, pero bueno, al final prestamos servicio en toda Latinoamérica, al igual que en España, Portugal y otros países de Europa, con lo cual cualquier apoyo que podáis necesitar en cualquiera de los aspectos que habéis visto de la presentación inicial, estaremos, por supuesto, encantados de poder ayudaros con ello. De hecho, en muchas ocasiones lo hacemos de manera online y en otras incluso, bueno, como en el caso de España, de México, Colombia, Costa Rica, tenemos oficinas incluso, con lo cual, bueno, pues ahí cualquier apoyo que podáis necesitar sin mayor problema a través si queréis, a través, bueno, del contacto comercial y demás, se os puede detallar un poquito más de información también en cuanto a los costes, con lo cual eso luego ya te contactaría yo en ese caso como contacto directo de Argentina y te comentaría sobre el tema de los costes en base a las necesidades que podáis tener. Sobre el acceso demo, igual, sin problema. Cualquiera que podáis querer tener un acceso demo, incluso al mismo entorno que hemos preparado para el webinar, no habría mayor problema y más tranquilamente podéis revisar la funcionalidad y verlo de esa manera, porque bueno, consideramos que es una muy buena forma de automatizar en cierta medida esa gestión de riesgos operacionales y cómo lo llevas todo ligado hacia el plan de continuidad, que al final las diferentes normativas de riesgo operacional y de continuidad de negocio que están muy relacionadas. Yo ponía de ejemplo el caso precisamente del sector financiero, asegurador, que está muy regulado. Por poner un ejemplo, mismamente en Perú, recientemente salió un nuevo reglamento de la SBS, el 877, que justamente está relacionado con cómo implementar un sistema de continuidad de negocio y su relación con la gestión integral del riesgo operativo, que también viene en otra normativa de la SBS, que es la 2116. Pues al final es muy sencillo a través de Global Suite poder relacionar todas estas normativas e implementarlo a través de la plataforma, ¿vale? Por otro lado, Martín, nos preguntan si la herramienta también permite hacer el análisis de impacto al negocio. Sí, en este caso, bueno, la herramienta, como había comentado, nos permite identificar esos servicios o procesos. Por supuesto, dentro de esas posibilidades nos va a permitir realizar ese análisis de impacto al negocio, ese vía de una forma inicial o ese vía más estratégico, que nosotros lo denominamos prevía, pero también nos permite de otra forma, dentro de la opción de análisis, ir más al detalle y obtener información de los diferentes procesos que nosotros hemos identificado y que además nos va a permitir luego ayudarnos en esos planes de gestión de crisis que hemos visto y detallar cualquier vía. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos otro de los ejemplos sobre un proceso que sería de mantenimiento de unas infraestructuras. Nos va a permitir tener una ficha parametrizable en la que nosotros identifiquemos respecto a un proceso cuáles son los impactos críticos, toda esa información, todo ese detalle respecto a los tiempos máximos que yo he comentado durante la sesión o incluso periodos críticos o pérdidas cuantitativas que pudiéramos obtener. Toda esa información o ficha o incluso recursos relacionados para llegar a un nivel más detallado dentro de nuestro análisis o en este caso dentro del vía, qué recursos se podrían ver afectados en el caso de que ocurriera un incidente sobre el proceso. Entonces, sí, por supuesto también comentar que se puede capturar toda esta información, que también es muy útil a través de las encuestas, ¿vale? Para preguntar al responsable del proceso sobre cómo considera qué impactos tendría dentro de su proceso, bueno, pues cualquier tipo de incidente en función de pérdidas en ciertas temporalidades del servicio, etcétera. Entonces, sí. Vale, gracias, Martín. Otra consulta que nos hacen por aquí es relacionada con los indicadores que vimos, que nos preguntan si es posible la parte de los KRIs
obtenerla de una manera automatizada a través de una integración con alguna plataforma que tome esos datos. Vale, por defecto en principio nos permite hacer una importación a través de Excel, ¿vale? En esta parte de scorecard, de cuadro de mandos, y se está trabajando en la liberación de una API, ¿vale? Con el fin de que se pueda automatizar totalmente y dejar independiente para poder obtener de esa forma, como comentabais, este cuadro de mandos, donde nosotros tendremos los diferentes indicadores en función, pues, de lo que queramos, las mediciones que queramos hacer, KRIs, KPIs, y por supuesto también relacionarlo con un mapa estratégico en el que nos permitirá, pues, tener los objetivos de la compañía en materia de lo que queramos y por los sectores que queramos o identifiquemos, también tenerlo cubierto. Entonces, bueno, a día de hoy, como comentaba, se podría hacer una importación o valorar una importación a través de un documento Excel, pero para esta alimentación automática, bueno, esperamos que próximamente, no muy lejana, se va a liberar esta API que es en lo que se está trabajando, ¿vale? Al igual que en otras opciones de la herramienta. Ok, nos consultan también por ahí, relacionado con la extracción de información de la plataforma, si existe la posibilidad también de personalizar esas descargas de informes, incluso personalizando logos, estructura y demás. Vale, gracias. Sí, perfecto. En este caso, también la herramienta, por un lado, nos permite descargar múltiples informes en las diferentes opciones, ¿vale? Al final en cualquier caso, nos va a permitir sacar todos esos mapas de calor, toda la información detallada en cada una de las opciones con diferentes botones de descarga que vamos a ir obteniendo, ¿vale? Voy a mostrar otros los ejemplos que teníamos. Diferentes botones de descarga que estamos viendo. Y por otro lado, tenemos una opción de informes que nos va a permitir, como bien comentabas, parametrizar los detalles, pues informes de riesgos mensuales que tengamos que obtener, informes a la dirección, KRIs, KPIs, y que vamos a poder detallar. Entonces, en este caso, nosotros vamos a obtener una plantilla o vamos a parametrizar una plantilla concreta con esos logos, esos detalles, y en cualquier momento, simplemente descargando el propio informe, toda la información va a estar actualizada porque la va a coger en ese momento del sistema. Entonces aquí vemos algún ejemplo donde podríamos ver una vista previa y en este mismo momento, cuando yo le he dado vista previa, el sistema me está generando este nuevo informe con la información totalmente actualizada. Es decir, que si tuviéramos que presentar los resultados del último mes, de cómo está nuestro análisis de riesgo, nuestro mapa de riesgos de la compañía del último mes, automáticamente el sistema nos lo va a generar. Nos va a generar, en este caso, como digo, vamos a parametrizar el detalle, el tipo de letra, índices, las secciones que tenga, y por otro lado, como ocurre en este caso, bueno, ya nos muestra nuestro mapa de riesgos con todos los detalles de riesgos, de controles, y que vamos a identificarlo dentro de la propia herramienta. Entonces, sin problema, vamos a poder ir detallando, como ocurre en este caso, o en materia de KRIs o KPIs, del mismo modo dentro de la propia opción, o en los informes de KRIs que hayamos parametrizado. ¿Vale? No hay ningún tipo de problema en obtener ambos casos. Ok. Por otro lado, nos consultan también la posibilidad, bueno, nos lo preguntan concretamente en cuanto a la gestión de crisis, pero bueno, al final, por ampliar la consulta, que creo que también puede ser interesante que les comentes la posibilidad de operar desde cualquier dispositivo móvil. Bueno, nos preguntan celulares, pero bueno, ahí les puedes comentar sobre la posibilidad de teniendo un navegador web. Eso es, al final la posibilidad que permite la herramienta al ser web, simplemente con acceso a un navegador nos va a permitir utilizar para ir actualizando esas acciones, para ir mandando esos recordatorios, esas alertas, dar de alta el propio incidente o el evento de pérdida, que a lo mejor es con lo que más está relacionado, nos puede valer para escalar incluso el propio plan y ver ese cuadro de mandos que hemos visto o ese panel general para ver el avance de nuestra crisis. Vale. Entonces, bueno, en principio, sin ningún problema vamos a poder hacer desde dispositivos móviles o celulares. Ok, vale. Por aquí nos preguntan por parte del módulo de riesgos y luego de otros módulos, porque nos dicen si es posible usar Global Suite para ayudar a una empresa a cumplir con la ISO 31000 y con la 27001. Vale, en este caso sí, no hay ningún tipo de problema o la herramienta nos lo permite, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Nos permite relacionar todo este análisis de riesgos, todas esas metodologías más propias del análisis de los diferentes activos de la compañía, con un inventario incluso detallado de todos los activos de seguridad para ir evaluando esa confidencialidad, integridad, disponibilidad, etcétera. Y no solo eso, sino que también nos permite
tener unas opciones más relacionadas con la parte normativa, como esta opción de compliance, de cumplimiento, donde nos permite, bueno, aquí hay diferentes ejemplos, pero justo alguno de los que comentabais era ISO 27001. Entonces, la herramienta viene precargada con esos catálogos orientados a la seguridad, a la 31000, a continuidad de negocio 22301, entre otras, o algunas locales que sin problema la herramienta es parametrizable y se puede cargar. Entonces, en este caso, ya nos va a permitir identificar de los diferentes requisitos de la normativa, como ocurre aquí en temas de política de seguridad, las revisiones, etcétera, detallar cómo nos encontramos, ir identificando qué nos falta, qué actividades hay que realizar y qué personas van a ser las encargadas de hacerlo. Y no solo eso, sino que también nos va a permitir centralizarlo en una aplicación. En este caso, centralizarlo y evidenciarlo. Por un lado tenemos esos controles que estamos diciendo que nos están mitigando nuestros riesgos y que efectivamente vemos que nos están ayudando a cumplir las diferentes normativas. Esa relación la tenemos. Y por otro lado, como decía, no vamos a necesitar tener un repositorio adicional para toda esa documentación. ¿Por qué? Porque dentro de la propia ficha nosotros podemos ayudarnos, al igual que en las diferentes opciones de la herramienta, del gestor documental. Entonces nosotros tenemos un gestor documental propio en la herramienta en el que nos permite tener aprobación, firma de estos documentos, ¿vale? Por los diferentes responsables, por criterios que hayamos identificado. Podemos estructurarlo tal y como queramos, ¿vale? Pues esa ISO 27001. Y por ejemplo aquí ya tendremos ese control de versiones de las diferentes políticas, con la trazabilidad de quién lo ha hecho, quién lo ha actualizado y efectivamente alinearnos, en este caso, bueno, aquí hay cierta documentación, alinearnos completamente a las diferentes normativas. Entonces es muy útil por todo ese avance e incluso la posibilidad de ver unos resúmenes de planes para ver qué tareas, qué planes de acción estamos realizando a día de hoy en la compañía. Sobre continuidad de negocios, se están haciendo estas tareas, estos controles, lo está haciendo este responsable en este plazo. Sobre riesgos operacionales, nos aparece qué tareas estamos realizando, qué planes de acción. Sobre PCI DSS, que está muy relacionado también, bueno, con transacciones y tarjetas de crédito, con el sector que estamos trabajando hoy, más en esta parte de seguridad, pero también tenemos este catálogo donde nos permite ver y evidenciar cómo lo estamos haciendo, en qué plazos, todo ese detalle lo vamos a poder incorporar dentro de la plataforma. ¿Vale? Vale, ahí nos preguntan también respecto a la evaluación de riesgos, si es posible configurar más de una matriz de riesgos. Hemos visto en el ejemplo la del riesgo operacional, pero bueno, ahí les puedes explicar otros ejemplos si quieres. Sí, por supuesto. No solo en materia de, os puedo mostrar algún ejemplo, como ocurre en este caso, en análisis de lo que queríamos, de operacional, de financiero, de seguridad, orientado a lo que queramos, por ver otro tipo de análisis. Y no solo eso, en cualquiera de ellos nosotros vamos a cargar tantas matrices, en este caso como queramos. Es decir, podemos hacer incluso comparativas de esos riesgos residuales, estas gráficas. Este sería un riesgo, una matriz de riesgos. Y en la opción de seleccionar dimensiones, la herramienta nos va a permitir comparar el riesgo inherente respecto al residual, por ejemplo, y nos va a permitir mostrar este tipo de gráficas y orientarla, como hemos visto, por un lado a seguridad, por otro lado a operacional, o incluso tenerlas totalmente, en este caso, integradas unas y otras. Bueno, permite diferentes formas de mostrar todos estos detalles, porque también nos permite tener gráficas de burbuja, gráficos de dispersión, ¿vale? En el que nosotros identificamos todos los detalles. Y un punto importante, simplemente por comentarlo en esta parte que está más orientada a activos de seguridad, si nosotros seleccionamos cierta información en las gráficas, automáticamente nos automatiza y nos dice qué proceso, qué activo, qué parte de nuestro inventario de la compañía tiene ese riesgo alto y que debemos mitigar. Entonces también nos ayuda en ese proceso. Ok, por otro lado nos preguntan también que vieron la opción de capacitaciones, que preguntan para si se puede trabajar por medio de esta herramienta las capacitaciones o para qué sería esa opción. Vale, sí, dentro de la propia plataforma, dentro de la opción de la sección de planes, nos va a permitir llevar esa gestión de las diferentes formaciones y capacitaciones que se realicen dentro de la compañía. En este caso, bueno, pues orientada a seguridad, a riesgos, a continuidad, a los diferentes cursos que se realicen. Nos permite evidenciar qué cursos se han realizado, nos permite detallar qué empleados han participado en cada uno de los cursos, evaluar el propio curso. ¿Vale? Sería la forma de evidenciar todas esas capacitaciones que han tenido y qué personas las han disfrutado o se han beneficiado de ellas. ¿Vale? De esta forma lo obtenemos. En algún caso no está, en este caso no es lo ideal para la plataforma, no para lo que está pensada, pero incluso las encuestas podría haber algún caso en el que se responda a alguna especie de cuestionario orientado a algún curso realizado, alguna valoración. Como digo, no es lo ideal, pero incluso tenemos casos en los que se utiliza de esa forma. Vale.
Ok. También nos consultan si la gestión de riesgos que has mostrado de la parte de riesgo operacional sería posible planificar una auditoría o una serie de auditorías basadas en esa gestión de riesgos. Vale, sí, en este caso, bueno, por un lado, toda esa gestión de riesgos, todo ese trabajo que hemos ido realizando, ¿vale? Nos vamos a poder aprovechar de él a través de la opción de auditoría, ¿vale? Por un lado, pues esas buenas prácticas y no solo eso, en la parte de auditoría lo que nos va a permitir el sistema es tener una planificación de diferentes auditorías al nivel de detalle que queramos, pues auditorías, en este caso, basadas en riesgos, como comentaba, ¿vale? Perdona, aquí estaba, orientadas en riesgos y lo que nos va a permitir en este caso es ir definiendo qué flujos, qué procesos de trabajo o hilos de trabajo se van a ir identificando dentro de la compañía y no partiendo de cero. Es decir, al final vamos a poder identificar de todo esto. Bueno, este es un ejemplo orientado a procesos críticos de seguridad, pero en este caso el sistema nos va a permitir identificar esa planificación de auditoría con tiempo, con responsables, la planificación de un calendario concreto. Y el punto fuerte que tiene es que no empezamos de cero, sino que ya tenemos nuestro análisis de riesgos, definimos en este caso cuál va a ser el alcance de la auditoría y desde esta auditoría nos va a permitir ver ya los resultados de la última auditoría, si está auditada, si no, el resultado obtenido, esos impactos que hemos obtenido, la criticidad del proceso. Es totalmente parametrizable y nos permitirá definir esos tiempos, cuántos días quedan para la próxima auditoría en función de si el ciclo es bienal, trienal, etcétera. Y en cualquiera de los casos, como decía, vamos a planificar, por ejemplo, una auditoría para el proceso de medios de pago, como estábamos comentando anteriormente. ¿Y qué va a entrar dentro del proceso de auditoría? Pues el servicio o proceso que sea, todas las revisiones de los diferentes procesos, ¿vale? Con hilos de trabajo, como estaba comentando. Todo ese proceso, toda esa ejecución de las auditorías la vamos a obtener, incluso de la propia auditoría, como ya comentado anteriormente, tenemos la posibilidad de dar de alta requerimientos, no conformidades, acciones correctivas y preventivas, con el fin de que todo se siga autoalimentando y con el proceso que llevemos obtener ya finalmente el propio detalle o el resultado de la auditoría para posibles casos futuros o medidas que tengamos que realizar respecto a las no conformidades. Incluso, bueno, nos permite tener una serie de proyectos de ejemplo en el cual nosotros nos podamos basar para que en función del tipo de proceso que estemos analizando, automáticamente nos gestione los tiempos que tiene que emplear o que se van a emplear estimados por el equipo de trabajo, tener los papeles de trabajo también centralizados dentro de la propia plataforma. Ahí nos permite seguir ese hilo desde una base, no partiendo de cero, sino de ya obtener ese resultado último que teníamos en el análisis de riesgos o en la gestión de riesgos. Vale, siguiente pregunta. Nos consultan si el producto se licencia por usuario o si existe la posibilidad de tener usuarios ilimitados. Los eventos de pérdida los podría reportar el personal de cada agencia bancaria, nos preguntan, que no lo entoné bien. Sí, vale. En este caso existen diferentes modelos de licencias. No va por usuario el licenciamiento. Tenemos como tres sabores, en el cual un primer sabor que sería un único usuario para acceder a la plataforma, un segundo sabor que sería hasta 20 usuarios y un tercero que sería de usuarios ilimitados. Entonces, bueno, orientado a lo que comentas, sí sería de esa forma con la opción, bueno, la Plus que se llama, la de usuarios ilimitados, no tendréis ningún tipo de problema porque no hay límite en ese aspecto. Entonces sí que podrían acceder, ver solo sus eventos o solo sus sucesos concretos. También tenemos la posibilidad de crear roles y perfiles de acceso para que vean cierta información, para que no vean todas las opciones, detallar todos esos puntos para que incluso dentro de un evento lo identifiquen y hasta que no tengan que volver a meter más información no lo vuelvan a ver. Toda esa información la podemos ir perfilando. Vale. Luego nos preguntan sobre bueno, hay dos preguntas, pero van relacionadas con la personalización de la herramienta, con lo cual te las pongo en conjunto. Por un lado nos preguntan si es posible personalizar lo relativo a los campos de eventos de pérdida e incidentes que hemos visto en base a cada normativa local o a requerimientos que tenga internamente mi compañía. Y por otro lado nos preguntan también si es posible configurar el logo o la imagen de la compañía en la plataforma y cambiar los colores. Vale. Por un lado, para la parte de parametrización de las opciones de eventos de pérdida de incidencias, por supuesto, se puede parametrizar tanto los títulos de cada uno de ellos como si entramos en el detalle de cualquiera de ellas,
estas opciones se permite parametrizar desde las columnas que vemos aquí fuera, como luego la propia ficha, es decir, la propia plantilla que nosotros que tenemos interna nos permite detallarla como queramos, es decir, que por tanto, tal y como lo vayáis trabajando, lo vais a poder incorporar, incluso al nivel de detalle de qué tamaño tienen estas columnas, alertas, como había comentado, también las vamos a poder parametrizar. Aquí tenemos otro ejemplo, pues para ver prioridades, poder escalar y tener los detalles con colores de qué es la prioridad de cada una de estas incidencias, por ejemplo. Del mismo modo las gráficas, es decir, totalmente parametrizable. Y por otro lado, en función de, para el tema de logos o colores, etcétera, sí que te permite incorporar, por un lado, como existen varios modelos también junto a los de licenciamiento, existe la posibilidad de tenerlo en una infraestructura propia o en el SaaS que nosotros disponemos, y en función de eso sí que es posible tener el propio logo de la compañía, incluso el de la entrada inicial cuando nos vamos a loguear, tener también la posibilidad de integrarlo con ADFS, con AD, ¿vale? Para poder tener todo el conjunto de empleados de la compañía o personas que vayan a participar de una forma más automatizada o segura, también lo podemos hacer sin ningún problema. Ok, muchas gracias, Martín. Bueno, veo que hay más consultas, pero bueno, ya nos salimos de tiempo, no os preocupéis porque todas esas consultas, agradecemos mucho que haya tantas consultas y tanto interés, pero ya os contestaremos de manera personalizada a cada una de ellas. Así que nada, nuevamente os agradecemos muchísimo vuestro tiempo, esperamos que os haya sido de utilidad el ejercicio que hemos realizado en el día de hoy. Invitaros a que estéis pendientes también de nuestra página web, porque en el apartado de webinars vamos a ir publicando y convocando diferentes sesiones con todos estos temas relacionados, continuidad de negocio, resiliencia y bueno, pues al final diferentes necesidades que hoy en día pues todas las compañías pues tenemos. Con lo cual, nada, muchísimas gracias, Martín, a ti también por toda la presentación y nada, estamos, como os decía, a vuestra disposición para cualquier apoyo que podáis requerir desde el lado de Global Suite Solutions. Un Muy abrazo a bien, muchas todos. gracias, Gracias. Javier. Muchas gracias a todos. Buen día.